Bien, continuamos. Soy Alfredo Romo, México Vive. Hablemos de un tema de salud que es de los más bonitos que existen en el mundo, que es generar vida. Tal vez tú estás embarazada, felicidades, o a lo mejor tu hija, tu nuera, tu nieta, qué sé yo. Hablemos de cuidados del embarazo y hagámoslo de la mano de un experto, el doctor Roberto Hernández Ramos, ginecobstetra con subespecialidad en medicina materno-fetal en el mejor instituto, el Nacional de Perinatología. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy honrado, Alfredo, de estar compartiendo contigo este espacio y como bien decías, un momento hermoso. El contexto del embarazo es diferente para cada paciente y vamos a tratar de generalizar, pero puntualizar algunas cosas importantes para el cuidado de este momento tan importante para las familias. Adelante, te escucho. ¿Por dónde crees que debamos empezar cuando hablamos precisamente del cuidado del embarazo y del producto, por supuesto? Yo creo que platicar, Alfredo, de que el contexto de cada pareja, de cada paciente es diferente. Muchas parejas lo planean, quizá el menor de los pacientes lo planean, otros los agarra de sorpresa Ujú. y quizá en cada uno de estos contextos lo más importante en el cuidado yo creo que es estar preparados. Eso nos los da de cierta forma el buen estilo de vida. Y quizá el segundo punto más importante es buscar un ginecobstetra, un médico materno fetal, un hospital donde puedan llevar un control prenatal. Quizá en estos dos puntos quisiera quizá basar las recomendaciones con respecto al cuidado del embarazo, estilo de vida y un lugar donde puedan llevar un control prenatal, donde se puedan detectar si existe algún riesgo y dar soluciones a estos para pues llegar a buen término, y me refiero a buen término con un bebé sano, que nazca en una buena semana con un buen peso, que eso, tanto neurológicamente, que al final de cuentas se va a reflejar también socialmente, marca la diferencia. Totalmente. Doctor, hay quienes piensan todavía que una mujer embarazada debe comer por dos. ¿Cuál es tu opinión? Importantísimo, y lo comento en cada consulta, Alfredo, porque es algo que nos dicen las abuelas y algo que se tenía. En parte, nunca he criticado lo que dicen las abuelas porque tienen una sabiduría importantísima, pero en los tiempos en los que estamos viviendo, donde también la forma en cómo nos alimentamos y cómo vivimos cambió, tendremos también que adaptar esa alimentación al embarazo. Te digo de entrada que sería yo deshonesto si yo a mis pacientes les hago una dieta. Siempre comento en forma chusca que si yo le doy una dieta a mi paciente es como escuchar en la televisión, en la radio, come frutas y verduras. Hay especialistas en nutrición y en nutrición perinatal que cada médico debe de apoyarse en estas expertas, porque no es lo mismo una dieta en forma de receta que ir ajustando los requerimientos de cada paciente en cada uno de los trimestres, en cada una de las etapas que pasa durante su embarazo. Entonces, mi recomendación en este punto es, pues no entrar en controversias con las abuelas, pero acudir con una nutrióloga que nos haga un buen plan de alimentación ajustado a las necesidades de cada paciente. Eso. Además de la alimentación, ¿qué otra cosa tienen que tener las mujeres embarazadas muy presentes para tener precisamente una etapa pues feliz y sobre todo segura, doctor? Mira, me encanta esta pregunta porque aunque es una pregunta muy general, creo que hay puntos importantes como la nutrición, como el ejercicio que sí se puede realizar durante el ejercicio. Hay casos muy contados en los que quizá preferimos que las pacientes estén en reposo, y algo importantísimo de mencionar en los tiempos que estamos viviendo y ciudades como las que vivimos, como la Ciudad de México, en que mujeres que están laborando en empresas, teniendo puestos importantes y que tienen ese deseo de embarazo, la parte emocional, la parte psicológica es una de las partes importantes de abordar. Así como es importante ir con la nutrióloga, así como es importante ir con el ginecólogo, también es importante que todos entendamos, tanto pacientes como médicos, que nuestros pacientes necesitan un soporte emocional y psicológico durante esta etapa importante de su vida. Hay algunas cosas que tomar en cuenta, doctor. La diabetes es una de las afectaciones más grandes en América Latina y existe una que es la gestacional. También hay que estar muy, muy pendientes de las cosas que pueden brotar a raíz del embarazo.
De acuerdo, Alfredo, y esto es una pandemia que se genera desde algo quizá más grave que es la obesidad. Para darte un dato duro, importante, la obesidad materna o el aumento de peso descontrolado en el embarazo es incluso más peligroso que la misma diabetes gestacional. Pero en ese tema importante que tú mencionas, la diabetes gestacional es algo importante de entender porque muchas pacientes llegan con miedo por antecedentes familiares, por antecedentes personales, por antecedentes en otros embarazos, de haber padecido diabetes gestacional. Igual, empiezo desde nuestra responsabilidad como médicos. Nosotros tenemos que darle a las pacientes las herramientas, estar preparados con un grupo interdisciplinario para manejar estos casos. La diabetes gestacional, el mismo embarazo, Alfredo, digo, no sé si lo sabían, seguramente sí, el mismo embarazo te condiciona o condiciona a la mujer o la encamina a una diabetes gestacional. Y también lo platico en las consultas con las pacientes, porque, y se los digo de la siguiente manera, esto no es mala onda de tu cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo, tu cuerpo que está formando un bebé, está detectando que tu bebé necesita energía y la energía todos los seres vivos la obtenemos del metabolismo de la glucosa. Claro. Entonces se adapta el cuerpo de la mujer para alimentar a su bebé. Cuál es el punto entre padecer o no padecer diabetes gestacional? Es que tu páncreas esté listo para adaptarse a estos cambios. Es decir, que esa resistencia a la insulina que condiciona naturalmente el embarazo y que es con el buen objetivo de hacer crecer a tu bebé, que tu páncreas esté listo para adaptarse y que no caigas en un rubro o en un diagnóstico de diabetes gestacional. Último dato con respecto a esto, el periodo en el embarazo de mayor resistencia a la insulina es entre la semana 24 y 28. ¿Por qué? Porque en la semana 28 empieza el tercer trimestre donde tu bebé tiene que crecer 200 gramos por semana. Empieza en la 24 porque es esa preparación para la última etapa tan importante de crecimiento de los bebés. Perfecto. Para cerrar, doctor, un comentario concreto en cuanto a los embarazos adolescentes y embarazos también de mujeres de mayores de 40 años. Ahora lidias con una gama amplia en términos de edades. En el mismo sentido, Alfredo, de que los médicos deben estar preparados para ver estos casos. El haberme preparado en el Instituto Nacional de Perinatología me hizo entender que debemos estar preparados todos los médicos que estemos relacionados con el cuidado del embarazo en condiciones, tanto en estas condiciones como en las condiciones en las que condicionan, parece la redundancia, riesgos para el embarazo. Embarazo adolescente, vivimos en un país donde lamentablemente se siguen presentando con muchísima frecuencia. La educación, que el acceso a la salud se brinde desde la parte pública, la parte privada, es algo importante para que nuestras niñas tengan la información correcta. Al final de cuentas, ellas tomarán sus decisiones, pero que sean decisiones informadas. Mujeres mayores de 40 años tienen todo su derecho de querer ser mamás después de los 35 años. En parte es un mito, Alfredo, el que vamos a tener un bebé, por ejemplo, que es lo que siempre me preguntan los pacientes, doctor, tengo riesgo de un bebé con síndrome de Down por tener más de 35 años. Hay que quizá relajarnos un poco con respecto a esto, porque todo depende del estilo de vida. Okay. Si tú tienes un buen estilo de vida, tu célula, cuando se une el óvulo con el esperma, tendría que tener la capacidad de reparar las alteraciones genéticas que pudieran desarrollarse. Una mujer de 20 años puede tener un bebé con síndrome de Down, sí, porque el síndrome de Down depende de cómo se arregle o no se arregle los cromosomas al momento en que se une el esperma con el óvulo. Entonces, el estilo de vida, una buena alimentación, ejercicio, un buen control, prevención siempre va a ser lo más importante para que estos riesgos se disminuyan en cualquier tipo de población, mayores de 40 años o adolescentes que también tienen riesgo. Alfredo, gracias. Gracias a ti, doctor Roberto Hernández Ramos. Ojalá coincidamos pronto. Que tengas buen día. Así será. Un abrazo a toda tu audiencia.